Bueno, eh, voy a iniciar con la explicación, digamos, tutorial. Será un poco extenso, pero muy bueno para poderse crear una API con Java y Spring Boot conectada a una base de datos usando pues, la estructura ORM y el modelo vista controlador y, y ya pues para también poderla desplegar usando el servicio de Azure. Entonces, lo primero, muy primero hay que iniciar con leerse la documentación, ya que vamos a usar Spring. Entonces, ¿por qué? Primero explico por qué elijo Java y Spring. Porque Java es un lenguaje, creo que ya lo sabrán muchos, pero lo recalco, es un lenguaje que se puede correr en cualquier plataforma, en Android, en Microsoft, en Mac OS, en Linux, y pues es compilado. Entonces, pues correrá rápido. Ya luego de hacerse el build del proyecto, corre rápido. Entonces, y Spring, ¿por qué? Porque Spring posee la facilidad para uno olvidarse un poco de lo que es el SQL al momento de crear las consultas o las queries a la base de datos y permite enfocarse uno más como en la estructura y el modelo de lo que se requiere hacer. Entonces, bueno, ya acá teniendo ya, uno puede ingresar a Spring y puede ver toda la documentación para poder, pues, saber qué hacer y tomar una buena decisión. Por ejemplo, en este caso, vamos a usar la conexión a base de datos Mongo, no, tampoco, a SQL, a MySQL, y acá pues está toda la información realmente es una información muy completa, una documentación muy completa para poder entender y poder implementar un proyecto con Spring Boot y, y Java. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué requiere? Pues MySQL eh, y Java 17 como importante tener en cuenta, ya que de acuerdo a esto usted va a enfocar en cómo usar qué lenguaje o qué versión del Java utilizar. Entonces, bueno, ya con eso en mente, nos vamos al Spring Initializer, este, Initializer. Entonces, básicamente, puedes coger, esto es un gestor de repositorios, Maven o Gradle, que es lo que más usan generalmente. Este Gradle con Kotlin, pues si usted va a usar Kotlin, pero pues vamos a usar Java. Entonces, Gradle y Maven básicamente tienen la misma funcionalidad. Ambos lo que hacen es como el package.json de un proyecto Node, pero pues en este caso es con Java, y lo que haría es tener dentro de sí las dependencias y en qué entorno las va a usar, ya sea en el entorno de desarrollo o en el runtime o, o en despliegue o ya en la implementación. Lenguaje Java, el Spring Boot. Bueno, acá no dice nada de Spring Boot, entonces podemos dejarlo en esta versión, es aconsejable. El grupo, pues el com, por ejemplo, acá va a poner Ludodef, eh, prueba Spring Boot y MySQL. Bueno, acá, este packaging solamente es importante pues para uno tener en cuenta cómo lo va luego a ejecutar, porque de acuerdo a eso él genera un jar o un war, o sea, como haciendo un símil como con el punto .exe. Entonces, en el caso Java es jar o war. Yo lo dejo en jar, que digamos, es lo que se trabaja más común. Listo. En este caso, ¿por qué elijo Gradle? Porque Gradle me parece mucho más organizado que Maven. La estructura Maven es un XML prácticamente. Y acá tengo varios ejemplos de cómo es un Gradle y un Maven. Y también porque Gradle es usado en el desarrollo de aplicaciones Android. Entonces, pues ya si usted usa este entorno con Gradle, pues tiene más conocimiento se familiariza más con él, como si fuera a desarrollar aplicaciones Maven, aplicaciones mobile. Entonces,
El build.gradle es como se almacenan las dependencias en un proyecto con esa estructura. Acá tiene la compatibilidad del lenguaje de Java y acá es como almacenan las dependencias. En este caso está implementación, el runtime y el de pruebas. ¿Qué pruebas? Es para cuando usted usa JUnit o JUnit, como le dicen muchos, y pues va haciendo los test cases, que en este caso pues no lo he hecho porque pues toma su tiempo, pero es muy recomendable hacer siempre los test cases en un proyecto. Esto es una estructura grata, como ven, organizada. Igual pues cada quien toma su decisión. Y acá tengo otra que ya es con estructura eh, eh, Maven, que usted encontraría las dependencias o cómo se construye el proyecto dentro de un pom.xml y ahí como lo dice, es un XML. Entonces acá encuentra la versión del modelo, la versión del paquete, el nombre con el cual se va a generar, la descripción, la versión con la cual se compilaría este paquete, las dependencias, que son muchas, que vienen siempre dentro del dependencies y las dependencias del build, lo necesario para que se construya el paquete cuando es con Maven. Entonces ya, pues acá tiene una comparativa de por qué elijo el Gradle en vez de Maven. Entonces, bueno, ya nomás acá, en dependencias, nomás Spring Web sería lo que agregaría y listo. Genera el paquete, lo que me crea es un punto zip, lo guardo en mi escritorio, normalito, luego lo descomprimo, voy a ver cuánto, sí, lo descomprimo sin ningún problema. Listo, acá ya esta es el proyecto como tal. Voy acá a darle en File, Open, voy a buscar en Zen, confío en el proyecto, lo abro en una ventana. Listo, mientras va gestionando todo ese tema, eh, voy creando la base de datos con MySQL y con la consola, porque vamos a tener en cuenta en este caso que no siempre usted puede acceder al Workbench de MySQL, en este caso, porque hay muchos otros IDEs. No siempre usted va a poder llegar y acceder directamente a los esquemas o a las tablas y crearlas de forma visual. Usted si va a desplegar, por ejemplo, está usando AWS, que es muy común, usted tiene acceso de solamente a la Command Line Interface, solamente a la interfaz de la línea de comandos, no tiene un acceso a una interfaz de usuario amigable pues, para los usuarios o para el programador en este caso. Entonces, me voy directamente al CMD. Acá toca ubicar dónde es que se ejecuta mi proyecto. Entonces, si usted está en AWS o en cualquier Command Line Interface y usted instaló MySQL, tiene que ponerle mucha atención a dónde se instala el ejecutable. ¿Listo? Porque, pues, si usted está con la ventana de comandos, usted tiene que irse cd pin, irse a la ruta directamente para poder usted encontrarlos, cómo correr esa aplicación sin necesidad de irse a la carpeta, o sea, sin necesidad de tener una interfaz de usuario. Entonces, bueno, acá nomás copio MySQL, el code, ¿no? Que es esto. Entonces copio, este es el aplicativo. Ya con esto, al darle Enter, me pide la contraseña con la cual yo creé mi configuración. Entonces, pues, ingreso mi contraseña. Ya con eso ingresé a la ventana de comandos de MySQL. Entonces, acá nos dirigimos a la documentación del Spring Boot. Entonces, acá inclusive dice cómo crear la carpeta. Entonces, pues, ¿para qué voy a hacer más si puedo nomás copiar y pegar? Entonces, acá, crear la base de datos
con el nombre, entonces el nombre es db.dbExample, entonces acá dice query, ok, quiere decir que se creó correctamente. Acá con esto lo que hago es crearse el usuario, Spring User o Luis Pruebas. Recomendarle ponerle mayúsculas ni caracteres especiales. Luis Pruebas en la carpeta, pues en este espacio. Identificado con la contraseña. Paz, pruebas. Enter. Ok. El último comando. Ya con este comando lo que hago es concederle permisos de administrador para que pueda modificar todo en la base de datos example, que fue la que se creó, db example. Sí, en db example a el usuario, pues, muchas pruebas en este espacio. Y listo, ya con eso, si pues quiero ir a ver y comprobar de forma visual si quedó creada la base de datos o el esquema más bien, acá está. Ya con esto tengo el esquema creado y puedo yo fácilmente ya con esto usarlo en mi aplicación, en el Application Properties, que es donde se va a configurar la aplicación y, y va a ejecutarse, y al ejecutarse modifica todo lo que contenga esa base de datos. Listo, entonces por ahora lo dejo acá abierto para que luego estemos viendo. Entonces, lo primero es el Application Properties. Luego, ¿esto para qué es? Server port es para dónde quiero yo que se ejecute, o sea, en qué puerto quiero que se ejecute mi aplicación. Esto significa localhost, que es el mismo 127.0.0.1 o localhost. Eh, Esto es el dialecto, o sea, cómo convierte los comandos en SQL, entonces es MySQL Dialect. Y esto es para que muestre en la ventana de comandos pues las interacciones, esto, la información para conectarse a la base de datos. Entonces, vamos a usar Hibernate, que es una API de persistencia de datos. Entonces, aquí hay varios. Está la opción de Create Drop. Create Drop es para crear una estructura de tablas y sus datos o para eliminarlas. Cada vez que se corra el programa, entonces las va a crear y luego cuando se cierre, las elimina. Está también Create, que ya es cuando yo digo, listo, la base de datos quedó perfecta, entonces ya no voy a usar el Create Drop. Entonces ya no voy a probarla más y ya voy a hacer que la estructura quede guardada en la base de datos. Con esto, si dejamos sin create, ya queda guardada las tablas y los datos como se crearon con la aplicación. La otra es update. Update es cuando ya la estructura de datos y las tablas están creadas en el esquema que se proveyó. Y solamente estamos interactuando con la base de datos. Entonces, en este caso, como vamos a hacer pruebas, es create job. Listo. Este es el nombre del driver, que me marca en rojo. ¿Por qué? Porque no le he instalado la dependencia. Entonces, me voy al build.provider y le voy a implementarlas, a crear la dependencia. Sin embargo, para que sepan dónde encontrarlas, se encuentran en Maven Central. Maven Central es el más nuevo. Uno copia MySQL. Busca conectar para allá. Una buena forma de verlo es donde tenga más uso. O sea, este está usado en 203 proyectos. Eso me hace creer que es bueno. Entonces, pues, creo que usaría este. Random Short. Copy to clipboard. Y esta que ya me lo pone como que es para implementación. Para cada vez que uno agrega una dependencia, es necesario que se corra el- que se construya las, las dependencias que que se vayan agregando. Y ya acá me marca pues que el driver está reconocido.
para verificar. MySQL Connector Java 8.3. Listo. ¿Qué más agregaría? Agregaría este. JPA. JPA es el mismo conocido también como Hibernate, que es para la persistencia de datos. JDBC es para el manejo de base de datos. Y listo, ya el resto los tengo. Bueno, entonces, de aquí eh, instalé una nueva dependencia, lo que hago es compilar el grado. Listo. Probarlo inicialmente con una base de datos o un esquema local. Entonces, en todos se usa esta configuración spring.dataSource URL. Este URL es el que apunta hacia la base de datos o más bien hacia el esquema. El esquema alojado en una base de datos. El username con el cual tiene permisos el usuario de acceder o crear o modificar las tablas y la password que se creó. Es importante. Si uno quiere ver qué permisos tiene, se puede ver acá en el Workbench. Deben haber unos comandos para verlo en, en la, en la CLI, en la Command Line Interface, pero pues no voy a hacer eso por ahora. Acá está. Entonces, me dirijo yo, me paro sobre el esquema que creé, se dice esquema en MySQL, no sé en otras cómo será, y me paro donde dice la I. En la I me voy a donde dice grants, entonces tengo acá que Luis Pruebas con el host de numeral tiene acceso a DB example y puede hacer todo esto. Puede seleccionar, insertar, actualizar, borrar, crear, eliminar del todo. No puede conceder permisos, pero o sea, puede hacer todo menos conceder permisos. Entonces, entonces usaría JDBC dos puntos MySQL en este caso porque es MySQL // este es como el host. Si por ejemplo usted tiene alojada su base de datos en una ruta, no sé, que diga API de pruebas, por ejemplo en Azure, entonces diga HTTPS, API de pruebas, eh, bueno, base de datos de pruebas, azure.com, entonces pues pone acá, este lo deja igualito, esto toma el host en el cual está, y esto pues lo cambiaría a lo que requiere. Este sería el puerto. Por default, esto es puerto 3306. Acá se verifica. Acá se verifica. Test connection. Puedo ver el host, localhost, el puerto 3306. El usuario, en este caso, pues para la base de datos en general es el root. Y bueno, pero lo que nos importa acá es el localhost 3306 y el root. O sea, el host, puerto y usuario. Aunque bueno, el usuario para este DB example sería explícitamente Luis Pruebas. DB example. DB example. El usuario sabemos que es Luis Pruebas. Luis Pruebas. Y la contraseña. Bueno, ahora sí, no estaba grabando, pero se avanzó en varias cosas y entonces puse la contraseña. Expliqué lo que es el modelo vista controlador, que sería la arquitectura, digamos, de las más usadas para el desarrollo de APIs, al menos bajo Spring Boot y Java, lo cual consiste en que se tenga, como lo dice, un modelo que comprende todo lo que es la conexión a base de datos, las entidades, eh, la lógica de lo que tiene que hacer la API, la vista, que es lo que vería el usuario, o sea, lo que se conoce como el frontend, sino que es que en este caso no se usa porque sería una API, no como tal una aplicación.
Y el controlador, que es como el cerebro, el que redirige las peticiones y las consultas y el que envía información, o sea, el que por medio de sus métodos recibe información y la envía. Eh, la vista se usa para cuando es una estructura monolítica en la cual el HTML, el CSS y el JavaScript o el frontend estaría acá metido dentro del resources en el templates, estarían pues el código de lo que es el frontend y la comunicación entre ellos sería muy, muy local, digamos que más segura de lo normal. Eh, y bueno, entonces nos enfocamos, como es una API, solamente en el modelo y en el controlador. El modelo, ¿qué sería? Comprendería todo esto, lo que son las entidades, el repositorio y los servicios. El controlador y el controlador es algo aparte, pues lo que ya verán es el que tiene los métodos y los endpoints para que pueda acceder el usuario a la información de esta API. Entonces, en las entidades voy a hacer un ejemplo de programador y proyectos. Entonces, le hago clic derecho, Java Class, pongo el nombre y listo, ya creo la clase de programador. Esto ya lo expliqué, pero pues como no está grabando, pues ¿qué más? Entonces, así es como le saliría la clase vacía. Entonces se tiene acá en la cabecera de la clase, o sea, anotaciones, sería la anotación de entity, que es para declararla como una entidad, o- y la anotación de table, que es para que se genere una tabla bajo esta entidad. Se le agrega un name, que sería programadores, porque esto ya sería el nombre de la tabla, que almacenaría programadores, en plural. Esto, entonces, toda tabla contiene su ID, entonces está la anotación de ID. Estos queremos que se generen de forma automática y consecutiva, o sea, secuencial. Entonces, se pone la anotación del generated value, que es con el valor con el cual se genera bueno, la anotación y la estrategia con la cual se genera el ID. Entonces, la estrategia voy a ponerle un generation type. Yo suelo usar más bien el identity. Hay varios. Está auto, identity, sequence, bueno, hay otros. El que yo uso, pues, porque es que los otros generan tablas extra en la base de datos. Y pues, bueno, no es como tan deseable porque consumiría espacio, consumiría recursos, en resumen. Entonces, el identity con identity no se crean nuevas tablas. Pues, bueno, para declarar una variable en Java, se pone el modificador de acceso. Hay varios. Ahí está el protected, el default. Bueno, creo que si es default no hay que poner nada. Y el public. Para public no es tan recomendable para un dato porque, pues porque son datos. Y la idea es que sean seguros. Entonces se pone generalmente private, que es para que solamente pueda acceder a este dato por esta tabla, por esta clase. Eh, el modificador de acceso, el tipo de dato, que sería long, generalmente se pone long, o se puede poner short, es el siguiente permitido. eh, por esto, está otro tipo que es mucho más pequeño, que es el byte, pero no es permitido por Spring para generar. Entonces, si quiero uno muy pequeño, pues short, o usted mismo podría ponerle long. ¿Por qué estoy hablando de si short o long o byte? Porque si usted pone long acá en el código, en la base de datos le va a quedar como un tipo de dato como big int, como el entero más grande que puede tener una base de datos. Si lo pone en short, le va a quedar como small int.
Pero bueno, hay otro método para usted poder poner como quiere el tipo de dato usando la column y usa el column definition para poner el tipo de dato. Entonces usted quiere que no sea big int, sino que sea eh, tiny int, o sea, el más pequeño, tiny int. Bueno, un programador que más tiene, vamos a poner la anotación de columna, porque pues este, esta anotación de columna crea pues la columna en la tabla de programadores, valga la redundancia. Lo mismo, el private, ¿qué más tiene? Tiene nombres, dejémoslo así para hacerlo sencillo. Eh, Acá ya creé una entidad llamada proyecto, voy a quitarle todo lo que tiene pues, para hacerlo desde cero. Listo, ¿por qué estoy introduciendo al proyecto? Porque la idea es que están bien enseñarles sobre las relaciones entre entidades por medio de las anotaciones. Entonces, que relacionar a un programador con varios proyectos. Listo. Entonces, acá lo mismo, acá le pongo la anotación de entity, anotación de table, el nombre, proyectos. Eh, el ID, generated value, con la estrategia, strategy, eh, generation type, identity, para que no cree tablas extra, el private, modificador de acceso, este sí lo va a dejar como long, eh, ID. ¿Por qué pongo ID en minúscula y por qué no lo pongo en mayúscula, las dos, o una en mayúscula y la otra en minúscula? Porque la verdad no sé el por qué, pero lo que sí sé es que si lo ponen de otro modo, les va a generar error. Listo, ya con eso tengo lo del ID. Un proyecto pues tiene también un nombre, private string, nombre, nombre proyecto, tiene una fecha de private local date, tiene una fecha de inicio, tiene... Entonces, bueno, vamos a dejarlo así y también tiene otras cosas, ¿no? Claramente, pero pues solamente es un ejemplo y la idea es mostrar cómo sería la creación de las entidades y sus columnas. Entonces, ahora lo que quiero mostrar es la relación entre el programador y el proyecto. Entonces, dijimos que quiero que un programador tenga varios proyectos. Entonces, se usaría la anotación de one to many. One to many. ¿Por qué one to many? Porque pues usaría, guardaría, en esta tabla guardaría varios proyectos. Listo, varios proyectos. Entonces un private set, o sea, acá lo que guardaría, o sea, el tipo de dato que requiero para guardar esta información sería un array, pero en Java se usa o list o set. Yo prefiero set. Eh, Vamos a tener un set de proyectos, entonces pongo proyecto, me arroja porque tengo que importar la librería útil, un set, y acá tengo proyectos como variable, ¿no? Como nombre de variable sería proyectos. Acá inicializo un new hash set vacío para que en caso de que no agregue nada, pues al menos aparezca vacío, un array vacío y no un null.
Listo. Acá en One-to-Many se requiere mínimo o de forma básica de tres tipos. El map by, que sería con lo cual usted consulta, o sea, con lo cual relaciona las columnas entre entidades. El, el cascade type, cascade, el cascade, que se usa el cascade type. Hay varios, está all, tab, detach, merge. Bueno, el más usado es generalmente all. ¿Por qué? Porque eso provoca que los cambios hechos en el proyecto, al momento de yo relacionar un proyecto con un programador, afecte lo que yo veo acá. Entonces, sería en cascada. Todo lo que modifique se vería acá. Y el fetch. El fetch es solamente como para manejar, eh, en parte es como para gestionar recursos. Para gestionar, porque hay dos tipos. Acá lo van a ver. Está el fetch type, está eager y lazy. El eager es el que consume más recursos, que sería el que busque información siempre, ¡pum!, en cualquier consulta, de una. En cambio, el lazy, pues lo busca solamente cuando es requerido. Entonces yo suelo usar lazy. Bueno, y ahora me iría a la otra entidad, que es la de proyectos, donde voy a relacionar eh, varios proyectos a un inspector. Entonces, private, a un inspector, no, a un programador. Entonces, private, programador, programador, listo. Y se crearía se requiere también de un join column. Cuando se usa la anotación many to one, es necesaria un join column, donde usted va a crear una columna de unión y le va a proporcionar el nombre. Es algo opcional generalmente, pero pues es bueno que lo pongan. Acá el nombre que le pongan realmente no importa mucho, pero lo que se va a almacenar acá va a ser el ID del programador, porque la relación entre un programador y un proyecto, ya que van a ver, ya que un proyecto va a tener varios, no, un programador va a tener varios proyectos, entonces dentro de la tabla de proyectos va a estar el ID del programador, que es con lo cual se relacionaría programador con ID. Listo, entonces acá lo que le voy a poner es programador ID. Y la otra opción es ponerle si puede ser nulo o no. Entonces, ya eso depende de si el dato es. Entonces, si lo pongo como false, eso quiere decir que sí o sí, este dato de programador tiene que tener información. Si lo pongo como false, como true, que es el default, entonces no importa si este dato de programador lo paso como nulo o no. Y bueno, eso sería como tal lo básico para relacionar, si no tengo tiempo, eso sería lo básico para relacionar las entidades. Pero hay algo muy importante que pues no es muy enseñado y es que tiene que hacerse un JSON Ignore Properties. ¿Eso qué es? Eso es que cuando usted va, acá tengo JSON, mm, acá todo un nuevo ambiente, un nuevo espacio de trabajo. Pues, bueno, eso lo que quiere decir es que cuando usted acá en la consulta y en el dato que recibe, usted va a ignorar algunos datos, algunos parámetros que vienen dentro del JSON, o sea, algunas claves, se puede decir así. ¿Y por qué es importante? Porque se pueden generar unos bucles infinitos entre datos. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá un proyecto y dentro del proyecto va a haber un programador. Entonces, si en el JSON, si entonces consulto el proyecto, entonces me va a aparecer el ID del proyecto, el nombre, la fecha de inicio y me va a aparecer
el JSON del programador. Y si dentro del programador tengo proyectos, entonces dentro del proyecto, pues va a aparecer también el programador. Y así, entonces va a ser un bucle infinito. Entonces luego dentro del programador va a aparecer el proyecto y luego dentro, así, o sea, se lo imaginan. Entonces eso hace que se reviente todo y no devuelva nada. Eso va a ser un error que va a ser muy difícil de encontrar. Eso ya se logra con la experiencia, en serio. Acá lo pueden usar de varias formas, solamente con comillas, o la que yo prefiero usar es con las curly braces, las llaves, y adentro pues las comillas y van separando que quieren ignorar por comas. Listo. Entonces, acá qué se ignora? Se ignora al proyecto, como cruzado, se ignora al proyecto. Listo, acá es como cruzado, entonces se ignora en la de proyectos, se va a ignorar. Acá es importante que el nombre que pongan acá sea igual a este nombre. Y pues acá vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el JSON ignore properties. Vamos a ignorar en este caso el- al programador, porque como les decía, y en parte es información que él no necesita, que no me serviría traer porque ya sería información que puedo consultar en otro endpoint. Entonces, bueno, en parte es redundante y también consume recursos y rompe todo el programa. Entonces, es importante que usen que ignoren esta propiedad del JSON. Entonces, cruzado. Acá se ignora al programador, que es este mismo, y acá se ignora a proyectos, que sería esto mismo. Listo. Ya con eso yo podría destacar la persistencia. Ya con eso yo podría ver acá cómo estoy creando la persistencia de los datos. Para la clase programador o la entidad programador tendría yo un ID, nombres, el ID sería la primary key, nombres y proyectos. Esto quiere decir que está relacionado con otra entidad. Y proyecto, pues tengo la fecha de inicio, el ID, que es la primary key, nombre del proyecto y programador, que también está relacionado con otra entidad. Acá inclusive al darle clic, pues logro ver con qué está relacionado el programador con proyecto y proyectos con programador. Bueno, eso es como para que lo tengan en cuenta y sepan cómo buscar esta información. Entonces lo siguiente es, ya con esto yo podría probar. Yo podría simplemente hacer acá, irme acá a mis pruebas Spring Boot y darle run. Ya con esto pruebo y sé si me quedó bien hecho. Al menos en la application properties, que es lo que falla generalmente. ¿Listo? De acá. Acá todo lo que hizo fue, estos son errores, pero errores normales porque no puede eliminar tablas que no existen. Pero al final nos damos cuenta que sí lo hizo bien porque pues está corriendo. ¿Cómo lo vemos? Acá, vamos al workbench, recargo, y acá ya veo que están las tablas. ¿Cuáles tablas hay? Está la tabla de programadores, programadores proyecto, que sería la tabla intermedia, eh, por la relación que se hizo entre, entre programadores y proyectos. Acá está la información que contendrían. Acá puedo ver que un programador contiene pues, el ID, el nombre. Y programadores pues, contendría el ID de unión de programador y proyecto. Y por medio de los IDs. Y de proyectos, pues la fecha de inicio, el ID, programador ID y el nombre del proyecto. Quisiera yo ver el diagrama UML, ¿cómo lo hago? Me voy acá, me paro acá en Dev Example, me voy allá, me voy a Database, en Reverse Engineer,
next, next. Selecciono DP example, que es la base que quiero yo hacer en la ingeniería inversa para crear el diagrama UML, porque generalmente se crea la base de datos de acuerdo al esquema, de acuerdo al UML. Y pues con esto hago lo inverso, creo el UML con la base de datos y pues acá tengo la relación entre que realmente esta tabla no debería existir, la de programadores proyectos, porque es una relación de, de muchos proyectos a un programador. Voy a ver qué pasa acá. Consumen, vea, acá me faltó poner el mapped by, no lo supe mapear, entonces map by, lo mapeo por medio del programador. Listo, ahora sí, entonces ya con esto, con el map by, ya hago el mapeo correcto, que se me había olvidado, entonces es un error que mire que importa, ya vuelvo a correr la base de datos, la aplicación, me elimina todas las tablas existentes y ya las creo. Entonces, pues acá vuelvo a hacer lo mismo, ya refresco y ya veo que solamente están las dos tablas, la de programadores y proyectos, que eso sí es correcto, ya que pues una tabla intermedia solamente existe cuando se tienen relaciones muchos a muchos. Cuando es uno a uno, muchos a uno o uno a muchos, no hay tabla intermedia. Y entonces acá vuelvo a hacer lo mismo. Database, reverse engineer, selecciono la tabla de ejemplo, ejecuto, siguiente y finalización. Ahora sí, solo tengo muchos proyectos a un programador y cómo se relacionan por medio del ID. Entonces, dentro de proyectos tengo el ID del programador. Listo, ya eso sí está correcto. ¿Cómo lo pruebo? Aún no puedo probarlo porque tengo que generar los constructores. Es importante mencionar que en Java se requieren de constructores para que las clases se puedan crear. De ahí viene su llamado de constructores. Constructores. Bueno, y aparte de los constructores, pues se requieren los controladores, los servicios y el repositorio. Continuando. Entonces, los constructores. En este IDE es muy fácil crear código. Realmente está muy bien hecho para este tipo de proyectos. Este es el IntelliJ IDEA. Entonces, ¿cómo creo un constructor? Pues le doy Alt, Insert, Constructor y listo. Selecciono que quiero que vaya en el constructor como necesario. ¿Por qué me arroja arriba? Acá arriba. Porque requiere, y es importante que creen siempre un constructor vacío. Listo. Entonces acabo de crear los constructores que yo desee. ¿Esto cómo se llama? Se llama sobrecarga de métodos. Es cuando yo creo diferentes constructores con diferentes estructuras. ¿Por qué lo hago? Porque en un caso solamente voy a requerir de pasar el ID, que es cuando quiero eliminar un registro. Cuando quiero crearlo, en este caso requiero de enviar nombre y, bueno, los proyectos no son necesarios porque acá solamente, en programador solamente voy a ver los proyectos. Entonces acá realmente no es necesario el constructor de que el set de proyectos vaya en el constructor. Entonces, bueno. Y el otro constructor es cuando yo quiero actualizar. Pues ahí le voy a pasar el ID y el nombre del programador. Otra cosa que necesito, los getters y los setters. ¿Por qué son necesarios? Porque yo ya definí que mis datos son privados y la única forma de poder acceder, o sea, la única forma viable o admitida es acceder por medio de los getters y los setters. Entonces, acá lo mismo, alt insert, getter and setters. No puedo setear el ID porque recordemos que el ID se está generando de forma automática
por medio de, por medio de este, del generated value. Entonces, solamente voy a crear getDecir setters de nombres. Y pues un get, esto sí lo voy a necesitar, un get de ID y un get de proyectos, porque voy a traerlos, voy a requerirlos. Listo, entonces ya con esto ya crearía el acceso a datos del programador. Ahora voy a crear lo mismo para, para los proyectos. Entonces, constructors, nombre, fecha de inicio, programador. Esos son lo mínimo necesario para que pueda crearme un proyecto. Son obligatorios en este caso. Recuerdo crear un constructor vacío, select none. El ID para cuando lo quiero eliminar, solamente eliminar. Y el constructor con todos los datos para cuando lo quiera actualizar. Getters en setters, de lo mismo, alt insert, getters en setters, de todos. Yo quiero traer, quiero modificar nombres, fechas, programador, listo. El ID es recomendable nunca modificarlo, solamente hacerle el get de ID. Entonces, bueno, ya con esto ya tengo los métodos para acceder a la información y para setear, como se diga, o registrar la información. Ya esa parte por las entidades. Ahora lo que resta es crear el repositorio, que es fácil, realmente muy fácil. Se crea como una interfaz. Entonces, con esto voy a crear la interfaz, el repositorio de programador. Entonces, programador repositorio. Pero la anotación de que esto es un repositorio. Igual no es obligatorio. Si no la ponen, igualmente va a guardar en la base de datos. Esto extiende. ¿Extender qué es? Extender es un tipo como de herencia. Listo, entonces se heredan algunas factibilidades de lo que extiende. Voy a extender a JPA repository. ¿Qué le tengo que pasar a esto? Le tengo que pasar el objeto de programador, bueno, la clase realmente de programador, y le tengo que pasar el tipo de dato con el cual se crea un programa, se puede decir el de la clave primaria, que sería el ID. Y en el caso del programador es un long. Sin importar que acá yo lo haya creado como tiny int, dentro del programa va a seguir siendo long. Entonces tiene que ser el mismo tipo de datos, si no, corchado. Y listo, ya con eso estaría listo. Ya usted, esto es lo mínimo con lo cual se crea un repositorio. Sin embargo, algo muy importante que pues no todos lo saben es que usted puede crear acá eh, consultas, consultas muy personalizadas. Optional es un tipo de dato como casi como una promesa. Entonces, optional valida. Si adentro usted le pasa la clase, entonces valida. Si hay un programador, devuelve algo y si no lo hay, pues devuelve nulo. Entonces, un optional se usa para cuando usted no sabe qué va a devolver. O sea, no sabe si lo va a encontrar o no lo va a encontrar. Listo, entonces un optional. Acá por programador yo quiero, cuando cree el controlador se van a dar cuenta que yo puedo traerme a los programadores por el ID. Pero si yo quiero buscarlos por nombre, pues no hay forma. Con esto yo puedo buscar find programador by name, by nombres. Es importante. Acá le muestra sobre qué puede buscar, porque eso mapea con los datos que usted ya registrado. Eso es como magia. Lo repito. Inicia con el find by. Find programador by. ¿By qué?
by ID, by... eh, tiene que mirar qué es lo que tiene esto. Entonces, tiene ID, nombres, créditos. By ID ya está, yo lo puedo consultar. Entonces yo lo quiero consultar by nombres. Ahí está, nombres. Y adentro le pongo qué le tengo que pasar para yo poder consultar. Le tengo que pasar un string, nombres, al sí mismo. Y bueno, esto es una función, un método en Java que yo puedo utilizar para buscar información, para filtrar con nombres. Muy útil, muy útil. Ahora tengo que crear el repositorio del proyecto. Entonces, proyecto, proyecto, repositorio. Lo mismo. Bueno, si no quieren ponerlo, no hay problema. Lo que sí es que tiene que extender de JPA. JPA repositorio. Y pasarle, pues, esto es un proyecto, entonces le paso proyecto. Y el proyecto lo creo con un long. Lo mapeo por medio de un long. Es para mapear información. Esto lo que hace es consultar en la base de datos. Esta parte, la capa de repositorio, es lo que conecta el proyecto con la base de datos. Es lo que envía información y lo que trae información. Entonces, yo lo puedo dejar así como está, pero si quiero buscar, por ejemplo, un proyecto por nombre o por fecha de inicio, que puede ser, entonces yo puedo poner optional, porque no sé si lo puedo encontrar o no. Optional proyecto, find proyecto by, fecha de inicio, tengo que pasar en local, local date, fecha de inicio. Y acá yo quiero también consultarlo por, por nombre proyecto, nombre proyecto, string. Estos son métodos que puedo usar después para buscar información. Bueno, acá solamente di un ejemplo de lo que pueden hacer con esta estructura, pero pueden hacer muchas cosas más. O sea, pueden personalizar sus búsquedas y lo que guardan también en la base de datos. Esta es la capa como de persistencia de datos. Listo, allá me puedo ir a los servicios, que es lo que conecta. Generalmente se usa una interfaz, que es lo que, como, lo que va a definir qué tiene qué debe tener ese servicio. Entonces, una interfaz de proyecto service. Listo, acá eh, puedo tener una lista de proyectos, de proyecto, eh, la traigo del útil. Bueno, lista de proyectos y se usa el método, pues se pone el nombre del método que ustedes quieran. Esto como es un listado, entonces sería list o lista proyectos. Y se define lo que usted debe pasarle a a ese método para poder buscar, que realmente no sería nada, ya que pues usted busca todo lo que encuentre. Acá voy a pasar a un optional proyecto. ¿Por qué? Porque no sé si lo va a encontrar. Entonces, eh, buscar proyecto by ID. ¿Qué le debo pasar? Pues el tipo de dato, proyecto y el ID. Optional también, voy a buscar proyectos por, por nombre. Le paso el string nombre. Opcional para buscar un proyecto por
por fecha, que fue la otra que usamos. Fecha, local date, y fecha inicio. Fecha inicio, listo. Por fecha inicio. Esto es para los gets, lo que voy a usar en el controlador para traer información. La otra sería para enviar información, entonces va a requerir del proyecto. Acá pasa entonces, esto como les decía inicialmente, esto es el esqueleto, la estructura de datos, proyecto. Entonces, proyecto, post, new, o guardar nuevo proyecto, crear proyecto nuevo. Lo que pues un proyecto, proyecto, proyecto. Lo mismo para actualizar, actualizar proyecto. Me pasa lo mismo, proyecto, proyecto. Esto es lo que necesito para que guarde. Y esto es lo que me devolverá. Listo. Ya esto lo puede modificar ya sea proyecto o ya sea un HTTP status, HTTP response, puede ser. Ya eso varía en lo que ustedes deseen y en lo que investiguen y la necesidad también. Ya con eso tengo los gets, el put, el post, put, me falta el delete. Entonces para delete no voy a devolver nada. Void, delete, delete, proyecto, bueno, eliminar proyecto, by, ID. Nada más como, igual yo puedo eliminarlo por nombre, por fecha. Como es siempre, nunca es recomendable eliminar algo por nombre o por fecha, porque primero es muy probable que no lo encuentre seguro, y segundo, eh, puede cometer algún error, puede eliminar más cosas de las que desea, entonces, o puede eliminar lo que no quiere eliminar. Entonces es más concreto ir con el ID. Listo, ya con eso generé la estructura para el proyecto. Entonces ahora creo lo que me va a implementar esa estructura. Entonces, proyecto, service. Acá le pongo la anotación de service. Service. Esto implementa la interfaz y proyecto service. Me arroja error, ¿por qué? Porque tengo que, acá ya se habla de herencia, entonces, de herencia, entonces se heredan los métodos, se tienen que implementar. Cuando se usa una interfaz, se tienen que implementar los métodos. Entonces, implementar los métodos, implementar todos. Listo. Entonces acá el acto seguido es usar el private, ahora requiero del repositorio para poder gestionar todos los datos, eh, poder enviar, poder recibir, o sea, poder hacer efectivo todos estos métodos, ya sea listar, buscar, todo eso lo hace en concordancia con la base de datos y pues para eso requiero del repositorio, de la capa de persistencia. Entonces voy a traer al proyecto, proyecto repositorio, proyecto repositorio, el nombre me importa mucho y le creo acá en add insert constructor, así, ya con eso, este conjunto se llama inyección de dependencias. Con esto eh, inyecto la dependencia del repositorio acá. Y ya con eso puedo buscar porque puedo hacer uso de los métodos que, tanto los que creé y los que ya existen en cada repositorio. Entonces, acá pues el método find all que me trae la lista de todos los proyectos que existen. Acá voy a buscarlo por ID, entonces, como les decía, ya existe find by ID y lo busqué por el nom, el ID.
Acá voy a buscarlo por file proyecto by nombre proyecto. Entonces le voy a pasar el nombre. Lo buscaría por fecha de inicio. Acá está, fecha de inicio. Esta. Para guardarlo, uso el save. Save, la que dice S entity. Listo. Porque esta es básicamente la misma que la de arriba. Save proyecto. Solo que acá la única diferencia entre este y este es que esta va a tener solamente nombre proyecto, fecha de inicio, todo eso, pero no va a tener el ID. Y esta va a tener todo y también va a tener el ID, ya que por medio del ID es que ubica qué elemento actualizar. Y después de acá, pues acá solamente delete by ID y que pasa el ID. Perfecto. Listo, pues, service. Quedó. Bueno, ahora voy a crear el servicio en listo. Acá voy a copiar y pegar esto mismo porque es realmente lo mismo. Esto no cambia mucho. Solo cambia pues el tipo de dato y todo esto. Y que acá yo puedo buscar un programador por nombres. Bien, bueno, programador. Bueno, entonces elimino pues, fecha de inicio. ¿Qué para necesitar? Listar. String nombres. Programador. Pues, y listo. Así ya se creó la estructura de datos para el servicio de programador. Es lo más. Creo la clase. Programador service. Le pongo la anotación de service. Hago la inyección de dependencia de la dependencia y programador repository. Programador repository. Le creo su constructor. Listo. Ahora implemento la interfaz de programador service. Implemento los métodos. Uso el programador repository. Acá lo mismo. Find all. Esto es lo mismo. O sea, realmente esto es lo mismo. Find by ID. Find programador by nombres. Nombres. Let's save. Programador. Lo mismo save. Programador. Delete. Listo. Acá esto claramente se puede mejorar más, sino que es que pues por no hacerlo más largo, lo dejo así. Sin embargo, es recomendable que le pongan validaciones, por ejemplo, en la de actualizar, si no trae el ID, o sea, si el programador.getID está vacío o está nulo, debería devolverlo y retornar que pues no existe el ID que es necesario. Es por dar un ejemplo, entre otras cosas. Pero
es bueno que manejen los errores, ya que eso puede romper todo un programa. Por ahora lo dejo así. Ya con esto puedo irme al controlador, al controlador y crear los controladores. Entonces, programador, control. Listo. Programador controller. Entonces, a un controlador que es necesario, el REST controller. Esto es la anotación de REST controller para que el programa sepa que este es el cerebro. Él es el que va a redirigir las consultas. O sea, toda la consulta que se haga va a llegar ahí. Y él es el que la va a enviar. Listo. Y vamos a necesitar de un request mapping. El request mapping requiere siempre del string. Entonces usted pues lo puede dejar como raíz. No, como acá vamos a crear los controladores para programador, vamos a poner programador, programadores. Listo, vamos a crear un programador para base, para root. Lo mismo, REST controller, el arroba request mapping. Y acá lo que vamos a poner es la ruta raíz. Que cuando la consulten, cuando le hagan un get mapping, estos sí son métodos públicos porque es a lo cual va a acceder el usuario. Entonces, public, eh, public eh, root. Y esto es lo que retorna pues un string. Este es el root de mi app, de mi aperturas. Listo. Acá también podría yo meterle un HTML. Puedo meter una estructura de HTML y pues incorporarlo acá para crear, como les decía, la estructura monolítica, aunque no es lo más correcto. Bueno, esta era como para que cuando uno entre al root no aparezca el error de que, lo que parece un error de que no se encuentra en la página, como este. Bueno, programador controlador. Para acá viene ya lo grueso. Tengo que hacer unos cuantos, acá tengo que hacer también una inyección de dependencias. ¿De cuál dependencia? De la del service. Porque el service va a ser lo que me va a conectar al repositorio con el controlador. Entonces, va viendo que todo se va como conectando. Las entidades se conectan con el repositorio. El repositorio está ahí y es el que conecta a todo el proyecto con la base de datos o con la capa de persistencia. Y el service conecta al controlador con el repositorio. Entonces vamos a private y eh, programador service. Pues programador service me inserto el constructor para que se complemente la inyección de dependencia. Entonces acá creo un get mapping general, normalito. Mira, cacha, entonces este era el error que les decía. Este es un error porque yo no creé nada para el directorio raíz, pero pues yo me voy a clientes o o a proyectos que son endpoints, me va a aparecer algo de información que es un array vacío. Eso indica que está bien, pero pues o sea, esto está bien. Eso quiere decir que sí sirve mi aplicación, pero que no hay nada ahí en esa ruta. Entonces, para eso fue que se creó ese directorio raíz, esa clase root, apuntando a la raíz y que devuelva este es el root de pruebas. Listo, entonces programamos service. Acá en este punto todo se vuelve muy
digamos que monótono, muy parecido. Es un public eh, response, response entity, response entity, debe que responder con programador o puede ser incluso un string, ya eso depende de usted. ¿Por qué response entity? Porque esto devuelve, construye códigos de estatus de las respuestas de HTTP, del protocolo de comunicación web, del HTTP. Entonces, con eso yo puedo construir respuestas 200 OK, not found o, o error del servidor. Entonces, puedo manejar distintas respuestas. Entonces, bueno, acá yo creo el get all programmers, así, no le paso nada porque pues eso no necesita de nada para tener información. Get all programmers, retorna, o si lo encuentra, ok, listo. Me responde ok y me devuelve la lista de programadores. Ahora voy a hacerle un get mapping, pero pasándole parámetros. Entonces voy a pasarle un parámetro por medio del ID. Voy a consultar, entonces para consultar uso las llaves y pues paso el ID programador. Listo. Entonces lo mismo, public, get. Listo. En caso de que no lo encuentre, pues retorno response entity, status, el HTTP status para construir la respuesta, not found, lo que dice no lo encontró, y acá le hago el punto build, el método build para construir la respuesta. Listo, eso es para traer información. Eh, Creo que se puede traer el programador por nombre, entonces pues vamos a traer el programador por nombre. Get mapping, nombre, nombre programador. Algo que se me olvidó, que es importante. Espera, soluciona acá este error. Listo. Tengo que hacerle acá la anotación del path variable. Path variable es la variable que se pasa por medio de la URL. Esto, y la estructura es así. Arroba path variable, paréntesis, y se pone este mismo string. Listo, acá mismo también le hago lo anterior. Path variable, entre el paréntesis le pongo el string, nombre programador. Y acá lo que voy a recibir es un string. Nombre, está ahí. Después entity, programador, del programador by nombre. Listo, acá programador. Acá lo que puedo hacer es solamente buscar, cambiar el método, buscar por nombre y le paso el nombre. Listo, se puede reutilizar. Acá debo crear el post, el método para recibir los posts. Entonces sería lo mismo, public response entity de programador, post, new programmer. ¿Qué va a recibir? Este post, al igual que el anterior, yo lo puedo hacer por un path variable, pero pues no es lo más correcto, porque se pasaría por medio de la URL, entonces está más seguro si lo paso por el body. Entonces le hago un request body, y ¿qué le paso? Le paso un programador, y listo, retorno.
Entonces lo responseentity.ok que contendría programador service punto crear programador nuevo y le paso programador. Listo. Ahora hay que hacer el mapeo para las peticiones put, el put mapping. Lo mismo, public response entity, devuelvo un programador, eh, update programmer. Es muy parecido también al de post. Le paso la información por método del request party, le paso un programador y acá pues valido si es puse la opción del programador porque tengo que buscar, primero tengo que buscar al programador. Si existe, lo actualizo. Si no existe, pues devuelvo, no he encontrado. Entonces, busco el programador. Programador, programador igual a programador service. Lo voy a buscar por medio del ID, ya que ya tengo el ID. Entonces, buscar programador by ID. Le paso el objeto programador y get y de él tomo el ID. Bueno, acá he tenido un problema con este dato, entonces pues lo cambio. En vez de programador.getID. Listo, con esto tengo el objeto programado que contiene todo esto, contiene ID, nombres, proyectos, y de él voy a tomar el ID usando el método getID. Entonces con esto lo busco. Entonces, si el programador busca punto is present, o sea, existe, yo retorno el response.ok y adentro devuelvo el programador buscado punto get. En caso de que no, devuelvo el response entity, bueno, devuelvo perdón, response entity punto status http status punto not found y el build para que me construya esa respuesta. Listo. Bueno, faltaría por último el delete. Delete mapping, lo mismo, public. Voy a devolver un string, no lo voy a poner void. Entonces, string, delete programming, paso lo que es el ID. Bueno, en este caso el ID lo voy a pasar por medio de la URL. Entonces, ID programa. Lo mismo, la arroba path variable y le pongo ID programa. Entonces, primero voy a buscar si existe el programador, si existe, voy a buscarlo primero como hice con el update, con el ID, buscar programador por ID, y sí,
Programador is present, o sea, existe, retorno una respuesta ok. Y en el cuerpo de la respuesta voy a devolver al programador. No, no voy a devolver un string porque, bueno, si lo encuentra más bien, si lo encuentra, voy a eliminarlo. Entonces, programador punto, uso el método, uso el service, delete, bueno, eliminar programador by ID con el ID. Listo. Sé que existe, entonces lo elimino de forma segura. Eh, valor, eliminar. De otra forma, retorno response entity punto status http status not found, no lo encontré, punto build, listo. Esto tendría todos los métodos para comunicarme con la base de datos por medio de los controladores. Solo para el programador, entonces vamos a probar si se construye o no. Listo. Ok, entonces vamos a crear acá los requests. Esto es Postman, por si no lo conocen, es muy utilizado. Método edit. No, este es el método post. Nueva request. Delete. Bueno, en este caso no voy a poner el de get by, bueno, voy a poner el de get by name. Request, get by name. Oh. Y después pueden agregar, pues, colecciones, que es como carpetas. Bueno, vamos a probar entonces el de programador. Vamos a ver localhost, puerto 8080, que es en el cual se está sirviendo esta API. Para yo lo verifico. 8080, sí. Localhost 8080. Bueno, entonces ya vemos que la root, sirve. Este es el root de mi API de pruebas. Perfecto. Bueno, pero eso no es lo que quiero probar. Entonces yo quiero probar ese programador. Eh, para acceder a este endpoint, la ruta sería programadores. Exacto, un string vacío que es lo que se puede. Ahora, voy a crear un nuevo programador. ¿Cómo le paso el parámetro? Como yo lo definí que le voy a pasar por el cuerpo, entonces debo crear una estructura de un JSON. ¿Qué contiene este JSON? Me guío de esto. Contiene, para hacer un post, contiene lo que es nombres, programador, superstar. Listo, no le paso más, aunque acá diga set de proyectos, o sea, una lista de proyectos,
No la voy a pasar, ¿por qué? Porque eh, los proyectos los asigno usando la entidad proyectos, de proyecto, mentiras, la entidad de proyecto. Esto acá solamente me va a traer información de los proyectos, uso la misma ruta. Acá se ve lo que devolvió la base de datos. Ya lo creó, le asignó el ID 1, el nombre, y acá se ve que no hay ningún proyecto asignado a este inspector. Está vacío. Eh, Quiero crear otro, no hay problema. Creo otro. Puedo buscarlo por medio del nombre. Entonces, uso la misma ruta, eh, localizo el endpoint exacto para buscar por nombre, que sería nombre, nombre, y le paso, tengo los nombres, tengo programador Superstar con ID 1, entonces acá me debo devolver todo un JSON que contenga el ID 1. Acá está. Si le pongo Superstar 2, ¿está? Entonces vemos que si le está haciendo la búsqueda correctamente por nombre de programador. Sería un select all, un select asterisco from, from programadores, where nombres, where, sí, where nombres es igual a esto. Esa sería como la sentencia de SQL. Pero no nos olvidamos de eso porque estamos usando un ORM. Listo, si quiero eliminar alguno, pues no hay ningún problema. Se elimina. Entonces, eliminar el primer programador eliminado. Respuesta 200, que es ok. Si traigo, acá está solamente el 2. Si quiero buscarme en Superstar, lo he encontrado. Respuesta 404, no he encontrado. Si quiero eliminarme otra vez el 1, ¿qué me va a decir? No he encontrado. Perfecto. Ahora toca hacer lo mismo para proyectos. Para esto, pues voy a hacer un copy y pegue porque es lo mismo. Realmente, entonces voy a crearme acá el controlador de proyectos. Poniendo acá el REST controller, request mapping. Lo mapeo por medio del endpoint de proyectos. Le hago la inyección de dependencia del private y, bueno, proyecto, bueno, y proyecto service, me creo el constructor y listo, ya estoy listo para copiar todo lo que tengo en el controlador reclamado, tanto los, es que lo mismo, sinceramente, esto lo van a hacer mucho. Y bueno, acá sería reemplazar programador por proyecto. Listo. Entonces, como le digo, acá va a quedar los diferentes endpoints para que accedas a las otras posibilidades que tienen de búsqueda. Entonces, acá puedo buscar por fecha de inicio también. Entonces, va a quedar por fecha. Localmente.
Listo. Ya con eso están todos los endpoints para, tanto para proyecto como para programador. Bueno, para facilitarme la vida voy a replicar, a duplicar esta carpeta. Esta duplicar, duplicar. Listo. Listo. Obviamente acá pues debo cambiar el endpoint. En el caso de los proyectos, pues el endpoint principal es proyectos. Bueno, entonces, primero, tengo que mostrar cómo sería eh, un envío de datos erróneo. Acá en proyecto, yo requiero de un programador. Listo. Si no lo envío, puede ser que esté bien. Pero si lo envío, si le envío y el programador no existe, es muy seguro que me devuelva algún error porque, pues, ¿de dónde lo va a sacar? Entonces, bueno, voy a asignar estos datos, el nombre del proyecto, fecha de inicio y programador. Fecha de inicio sería año, mes y día. Entonces, año, mes y día, por ejemplo. Bueno, sí, exacto. El programador va a poner, el programador acá recibe un JSON. Esto es un, esto es un objeto, realmente, un JSON. Entonces, aquí le paso, el ID. Entonces, si lo paso así como está, es muy probable que me devuelva un error. Exacto. ¿Por qué es un error? Porque el programador no existe. Entonces, no puedo asociarle a algo que no existe a la base de datos. Entonces, primero tengo que crearme un programador. Ahora sí puedo irme acá a proyectos y crearme un proyecto con el programador asociado. Puedo traérmelos todos los que tengo. Me creo que está con el ID2. Puedo buscar proyecto. Puedo buscarlo con ese nombre que pues, es muy raro. Si lo encuentro es porque sabemos que funciona. Exacto. Ahí lo encontró. Sabemos que es ese. Funciona. Ya con eso pues se probó cómo es la respuesta y la comunicación entre la API y una base de datos local usando Spring y Java. Eso fue para usarlo de forma local. Entonces acá viene el por qué pues es tan conveniente usar. Y es porque tranquilamente puedo yo cambiar la base de datos. Digo yo, listo, ya no voy a hacer pruebas. Ya voy a usar eh, una API pues de producción, una API en la nube, por ejemplo, la ruta de Planet Sky. De nuevo, la voy a poner acá.
comento eso porque ya no la pude usar ya me dijeron, listo, ya está bien la API, ahora use esta base de datos para pues que la base de datos de nosotros está alojada en este sitio, este es el usuario y esta es la clave de acceso. Fácilmente, así de fácil, yo agarro y me cambio. Entonces nomás le doy correr, levanto mi aplicación, la corro. Ahora muestro comandos para poder correrla pues desde la consola. Listo. Ahora sí, como pueden ver acá, están las dos tablas y está programadores y proyectos. Perfecto, o sea, ya se puede ver lo que mencionaba anteriormente. Ya con esto, en una configuración que no me tomó más de 5 minutos, pude pasar de una base de datos local a una base de datos en la nube. Y eso lo puedo hacer con cualquier otra base de datos en la nube, siempre y cuando sea MySQL. Y si no es MySQL, seguramente la configuración es para otro motor de base de datos sería muy fácil, siempre y cuando sea pues SQL. Listo. Ya con esto pues voy a frenar la ejecución. Voy a mostrar cómo se construye el proyecto usando comandos desde la terminal. Entonces, como estamos usando Gradle, el comando sería punto backslash, porque es Windows. Si fuera Linux, nuevamente, porque es Windows. Si fuera Linux, el comando, pues en vez de backslash sería slash. ¿Listo? Entonces, Gradle W, Gradle W, clean. Este es un ciclo de vida, inclusive ustedes pueden ver el ciclo de vida acá, en las tasks de application, de build. En el ciclo de vida de construcción de build está clean, test, el build, y como tal lo que más se usa es el clean y build para el despliegue. Entonces ya como vamos a empezar a verlo del despliegue, eh, inicio con esto, con los comandos de Cradle clean para limpiar. Con esto elimina la carpeta de clean, ahí, de build. Ahí se vio. Entonces lo elimino tranquilamente. Ahora voy a construir el proyecto Gradle build. Es con esto construye el proyecto y me crea la carpeta build, con la cual me crea el punto jar que uso yo para correr la API. Ese es el que se usa realmente en despliegue para correr la API. Listo, acá tengo el punto build. Entonces, como yo estoy parado en esta ruta, uso el cd build eh, dentro de libs. En este caso está dentro de libs y dentro de libs me genera dos. El uno es el snapshot normal.jar y el otro es el plain. Ya voy a quedarme ahí en libs. Entonces, para poder correr una aplicación Java que ya está construida, voy a hacerlo con la ventana de comandos. Eh, Listo. Me paro directamente en el proyecto, abro la terminal. Ya como estoy acá, entonces busco la carpeta cd build, libs y ¿cómo se llama la aplicación? Prueba, no, sí, prueba, sí, a ver, ahora sí. Entonces, el comando para correr una aplicación Java compilada con jar sería Java, jar, Java guión, o menos jar, Java guión medio jar, eh, prueba, bueno, para que lo copie.
copio copio el nombre de también. Listo. Al darle enter, me lo corre. Entonces, así corro yo una aplicación de Java directamente desde el CMD. Para eso es útil para cuando ustedes vayan a construir el YAML eh, o quieran hacer un continuous deployment en integration. Entonces, ya que yo puedo observar en mi base de datos en la nube que están creadas las dos tablas. ¿Cuándo se crearon? Se crearon justico ahorita, justo ahora. Ahí mismo dice, entonces, eso es una muestra evidente de que está corriendo la aplicación y que acabó de correrse. Listo para pararla, control C, como la gran mayoría de cosas. Listo, antes de cerrarlo por completo, pues tiene que eliminar las tablas que creó. Sin que saque ya no hay ninguna tabla. Bueno, ya con eso les mostré cómo se corre una aplicación compilada con Gradle y en Jar desde el CMD. Listo. Ahora con eso en mente, se debe proceder. Voy a hacer la limpieza bueno, tengo que irme al CD para ver si le hago el grado. Sí. Lo que está parado en la carpeta raíz del proyecto. Bueno, entonces, ahora lo que resta, esto sí lo voy a copiar de acá porque es más complejo y son solamente códigos pues, normales. O sea, son generalmente un copy-paste. Tengo que crear como la aplicación, como el, el Azure App Services, que es donde se despliega, usa, tengo ya la opción de usar GitHub para desplegar mi aplicación. Entonces, primer paso, voy a crear mi GitHub, voy a abrir mi GitHub, voy a abrir el repositorio que tengo, voy a crear uno nuevo para poder correr repo, aquí, pruebas. Listo, déjenme ver. Hacerlo público, lo creo. Mientras tanto me dirijo a mi carpeta de pruebas Spring Boot, listo para Spring Boot. Acá abro mi Git Bash, creo un repositorio, inicializo un Git init, Git add. Como no me importa qué voy a agregar, pues agrego todo. Git commit, eh, agregando app, eh, Git branch, que paso la main. Y esto sí, lo copio y lo pego. Uso como estamos en Git, uso el Shift Insert, pego, así Git push -u, original. Bueno, mientras se va haciendo, voy creando mi app service. Es crear una aplicación web. Mm, Selecciono acá Java 17, que es la versión que tengo actualmente para este proyecto. ¿Cómo lo validan? Pues con Java version.
es Java 17 que es con la que corrí. O si no, pues se van al Gradle, al build.gradle y ven el source compatibility en Java 17. Listo, entonces de ahí se selecciona. Ya puede ser que yo quiera Linux o Windows. ¿Qué cambia entre Linux o Windows? Si uso Linux, lo que le dije, el grado no se corre con punto bracket slash, sino con punto slash. De resto, lo mismo. Yo prefiero usar Linux, realmente. Entonces, Linux, esto no importa porque pues lo voy a borrar. Bueno, entonces continúo implementación, todo lo más gratis posible. Activado, supervisión, no. Etiquetas será listo. Bueno, ya con esto creé el, el app service, acabé de crear el repositorio. Mientras esto se implementa, lo que me resta es irme directamente acá. Voy a copiar esto. Como se hace por medio, voy a hacerlo por medio de GitHub. Entonces, tengo que crear una carpeta llamada .github y que dentro contenga el workflows. Entonces, en la carpeta raíz creo una nueva carpeta, un directorio llamado .github y workflows. Y dentro de ella creo un directorio llamado eh, workflows. Así mismo, porque así mismo es que lo usa eh, el GitHub para compilar, para desplegar. Listo. Y esto es esto es un archivo de configuración YAML que de por sí lo provee el mismo Azure cuando usted crea la aplicación por medio de esto. Igualmente, pues yo lo voy a crear vamos a crearlo de simple así, para que vean. Esto mientras lo voy a abrir para ver. Entonces me voy a implementación, centro de implementación, que es en donde voy a seleccionar mi repositorio. Entonces el código fuente, GitHub, y esto pues, tiene para Continuous Deployment and Integration. Por eso el YAML es el que se encarga de gestionar todo eso del despliegue y la integración. Repositorio sería repo API Plus. Repo API, acá está. La rama, la main. Listo. Entonces, acá por defecto, mire que lo que les decía. Él va a crearme este archivo de configuración .yaml que se va a encargar de construirme la imagen y de desplegarla. Sirve acá, hay que configurarlo porque está mal, eh, ya que nosotros no lo construimos ya que la aplicación no se construye con Maven, sino con Gradle. Listo, entonces, para tenerlo en cuenta. Por ahora mientras guardo, se configura la implementación, va a arrojar errores porque está mal el archivo YAML, sin embargo, pues se va a arreglar. Ya si me voy acá, seguramente ya tiene que estar en Actions corriendo, acá está. Acá está, y si nos acercamos a verlo, pues va a terminar con errores. Entonces no va a perder el tiempo mostrando esto que no va a construirse correctamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un git pull.
pull, ¿para qué? Para que me traiga el archivo de configuración que ya me creó el mismo Azure. Entonces, acá está. Y lo voy a modificar. Entonces, todo está bien, bien, bien. Checado. La versión 17 está bien. Entonces, build with Maven. No, es build with Gradle. Esto no importa, esto solamente es como para uno. Sin embargo, acá también yo voy a crear otra instancia que sería el de clean. Clean, clean with Maven. Entonces, lo que yo voy a hacer. Como les dije, estoy usando Ubuntu, que es Linux. Entonces, en vez de Maven clean, install voy a usar punto slash en vez de backslash punto slash Gradle w clean. Y en este pues, fíjense. Acá otro error que ocurre mucho, que ocurre, y es que él me busca la aplicación en algo llamado target.jar. Y como se acuerdan, cuando yo hago el build, él, acá voy a hacer el build para que lo vean. Él se va directamente al build, build, abre libs y no me agarra los dos, solamente me tiene que agarrar uno. Entonces voy a copiar el nombre. Listo, prueba Spring Boot, bla, 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 ya. Perfecto, entonces ya con eso él estaría limpiando, construyendo o compilando y tomando el repositorio correcto, la aplicación correcta. Entonces ya con eso le puedo hacer un git, no, para que la con los comandos también acá directamente. Miren push. Listo. Ya como le hice push, de una él se va a, a compilar. Acá está trabajando. Entonces puedo ver cómo va trabajando. Ah, bueno, acá algo importante. Él no va a usar ningún comando de grado a menos que yo le ejecute este comando. Este. Prácticamente es como que le otorgue permisos. Exacto, ahora sí. Aquí cambia, listo. Ahora sí. Meten push. Bueno, acá se creó. Entonces ya con esto sí debería construirse y desplegarse la aplicación sin ningún problema.
Es importante que recuerden y tengan muy en mente este comando, el git update index chmod Gradle w, porque eso es como que le da permisos para que él pueda usar Gradle en el GitHub Pages, en el GitHub. Listo, acá me está corriendo eh, el build, me está compilando. Un error, ¿por qué? Bueno, debido a que había un problema al usar estas credenciales de otra aplicación, entonces me tocó cambiarla. Y bueno, ahora voy a hacer el commit de esto, a ver si modificando credenciales. Listo. Y listo, entonces ahora sí, ya acaba de empezar a recorrer el nuevo flujo. Ah, y también puse el proyecto como privado en GitHub. Listo, entonces quizás era cuestión de que no me lo dejaba correr por cuestión de seguridad. Entonces lo puse como privado y vamos a ver. Y cambié las credenciales de acceso. Entonces, ¿de dónde se cambian? Se usan desde Get Connection Strings y ahí se toman el username, el password y está la conexión, está la ruta. Listo. Vamos a ver si ahora sí hace el bit correcto. Pero como ven, los comandos sí funcionan porque está haciendo el bit con ese comando. Entonces, en cuanto a configuración del YAML, está bien. Ya el error que se está presentando es por permisos, porque por temas de seguridad. Si corre el bit, seguro ya quedó todo listo. Ajá, ahí está. Eh, Ahí está, mira, Hibernate, Alter Table Proyectos, Drop Foreign. Entonces, esto sí está modificando la base de datos. Entonces, eso quiere decir que el bit fue correcto, fue exitoso. Perfecto, acá está en el deploy, ya está en el segundo paso. Ya el bit estuvo correcto. ¿A qué me refiero al bit? A estas tareas, que sería bajarse la versión de Java, bajarse el Gradle, limpiar, hacer build, cargar este archivo jar como para que esté disponible para que lo puedan despegar. Y ahora está en la etapa de despliegue que ya terminó, entonces fue correcto, fue exitoso. Si yo recargo, es muy seguro, tengo que hacerle acá sincronizar. Listo. Ahora sí debería estar funcionando. Perfecto. Ya la API de pruebas está funcionando correctamente y con eso, ya ustedes saben, acá pueden ver, la tabla está siendo usada correctamente